Muy buenas tardes a todos los participantes invitados. Les agradecemos por su puntualidad y pedimos disculpas por los minutos de retraso. Tuvimos un problema con el sonido. A las 3 de la tarde, con 10 minutos, iniciaremos la segunda videoconferencia de este curso denominado Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos. Como siempre, estos primeros minutos los destinaremos a que ustedes hayan podido ingresar al link que está indicado en la sección chat de este Zoom. Lo único que deben hacer es desplegar o abrir el chat para que puedan ustedes visualizar el link que está señalado. Muchísimas gracias. Les recuerdo, por favor, que ustedes tienen sus micrófonos silenciados a fin de evitar interferencias. Si hubiera una pregunta hacia la ponente, por favor, escribirla en el chat Zoom y yo daré lectura al finalizar la intervención de la doctora. También le solicitamos mantener encendida su cámara durante toda la videoconferencia y les recomendamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal y evitar el uso de otras plataformas tecnológicas que puedan afectar la velocidad de su internet. Por favor, si tienen dudas, inquietudes en torno a este o cualquier otro proceso académico de la Escuela de la Función Judicial, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es con sus datos y indicando el proceso al que se refieren. Bien, siendo ya las 3 de la tarde con 10 minutos, la Escuela de la Función Judicial les da la más cordial bienvenida a esta segunda videoconferencia del curso Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, que nos encontramos realizando desde el 13 de enero y que finalizaremos el 10 de febrero de 2022. En él contamos con expertos nacionales e internacionales. A continuación, la conferencia a cargo de la doctora Mercedes Alejandra Araujo Quiñones, quien actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Salamanca, España, en el programa Estado de Derecho y Gobernanza Global de 2021 hasta 2023. La doctora es magíster en Derecho Procesal, mención Derecho Procesal Penal por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es doctora en Jurisprudencia por la UTPL y abogada de los Tribunales de la República. Se ha desempeñado como jueza especializada en familia, mujer, niñez y adolescencia del Cantón Esmeraldas y actualmente es jueza de la Unidad Penal del Cantón Esmeraldas. Es formadora de la Escuela de la Función Judicial y docente universitario. Ha participado también en diversos procesos académicos y cursos en materia penal. Bienvenida, doctora Mercedes. Le cedo la palabra. Bien, muchísimas gracias, Angelia. Nelson Mandela decía, entre muchas de sus intervenciones, que nadie puede conocer una nación si no ha visitado una de sus cárceles. Así como también él determinaba que no se puede analizar o buscar cómo una nación protege los derechos de sus ciudadanos si no lo hace cuando lo realiza en relación a las personas que tienen poco o que tienen nada. Primero quiero iniciar esta intervención y este proceso académico realizando un atento saludo a los miembros de la Escuela de la Función Judicial, quienes han proporcionado y han desarrollado y organizado este evento que determina la preocupación de la institución por promover a través de la academia la participación y formación de las personas que tienen relación directa con el tratamiento de personas privadas de la libertad. Así como también quiero saludar a todas las personas participantes quienes han tenido la gentileza de conectarse al proceso de capacitación y también a usted, Angelia, que ha tenido la gentileza de presentarme. Con la dispensa de ustedes les acompañaré en este proceso académico que tiene como objetivo determinar cuál es la importancia de las reglas mínimas de las Naciones Unidas en relación al tratamiento de los reclusos, cuáles son las modificaciones que se han realizado en relación a estas reglas desde el año 1955, en que las Naciones Unidas, como un organismo preocupado por la condición de las personas privadas de la libertad, redactó el primer componente inherente a las mismas y hasta su aprobación el 17 de diciembre del año 2015. Bien, también es importante señalar que en esta capacitación estableceremos cuáles son las modificaciones en relación a los procedimientos relativos a las investigaciones de muertes de personas privadas de la libertad, cuáles son los elementos que se incorporan en relación a los procesos de sanción y los procesos disciplinarios de las personas
que se encuentran sufriendo procesos de encarcelamiento, y además estableceremos cuáles son los componentes dogmáticos que han modificado y desarrollados en relación a la dignidad de las personas privadas de la libertad. Pero previo a ello quisiera conceptualizar qué son las reglas de las Naciones Unidas en relación al tratamiento de los reclusos o personas privadas de la libertad. Primero, es necesario establecer que el 17 de diciembre del año 2015, las Naciones Unidas en Asamblea General aprobó las modificaciones relativas a estas reglas, que son 122 normas que establecen los elementos de capacitación mínimos y de garantías que deben cumplirse en relación a las personas que se encuentran privadas de la libertad. Estas reglas también son conocidas y llamadas como las reglas Nelson Mandela. ¿Y a qué se refieren y por qué se las conoce de esta forma? Nelson Mandela se constituyó en uno de los mayores referentes de la lucha en relación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. El preso 46664, como fue conocido Nelson Mandela, durante el tiempo que duró su reclusión por más de 27 años en la lucha contra el apartheid en su natal Sudáfrica, determinó que se convierta en un símbolo para las personas privadas de su libertad y aquella ideología en representación de las mismas. De tal forma que en honor a ello, las Naciones Unidas han designado estas reglas también como las reglas Nelson Mandela. Pero en este momento considero que es importante que nos preguntemos por qué las personas o los servidores que tenemos relación con los procesos de atención de personas privadas de la libertad necesitamos conocer los objetivos e importancia de estas reglas mínimas. Y aquí quisiera hacer un paréntesis y establecer que posiblemente todas las personas que estamos conectados a este proceso académico sabemos nadar o hemos aprendido a desarrollar alguna actividad en la que primero hayamos tenido que aprender un proceso teórico y luego un proceso práctico. Y esa es la lógica que tienen las Naciones Unidas en relación a las reglas mínimas del tratamiento de los reclusos. Es importante establecer que usted no puede nadar si no ingresa al agua, y no podemos mejorar las condiciones de las personas que se encuentran privadas de la libertad si no atendemos tanto el proceso en el que se encuentran dentro de los centros carcelarios y también el proceso en el que se desarrolla el tratamiento postpenal, es decir, cuando la persona sale del centro carcelario a reintegrarse a la sociedad. Es necesario establecer que es una obligación de todas las instituciones que tenemos relación con las personas privadas de la libertad y su tratamiento, no solo quienes formamos parte del sistema judicial, sino también las instituciones que ofertan o que dan los servicios médicos, y también aquellas personas y servidores que tienen relación con el proceso postpenal. Es necesario establecer y conocer la importancia del tratamiento de cada fase del proceso del desarrollo, y determinar que el proceso de detención no puede convertirse en un proceso en el que se pierda la dignidad del privado de la libertad, sino que debe convertirse, y es uno de los objetivos de las normas, que este proceso de privación de la libertad o encarcelamiento se convierta en un proceso de desarrollo que le permita integrarse a la sociedad de forma efectiva y favorable. No sé si puedo compartir la diapositiva, Angelia. Sí, ahorita la estamos viendo, doctora. Hacia abajo, en este modo que es PDF, sería hacia abajo para ver la siguiente lámina. Tengo en pantalla un mensaje que me dice: el anfitrión está grabando la reunión. Sí, es porque estas conferencias son grabadas, pero no hay problema. Estamos viendo en este momento la presentación. Solo bájele para podamos ver la siguiente. Un minuto, que estamos con un problema. Sí, gracias. Doctora, creo que usted está con dos computadoras. Quizás si pudiera silenciar una, porque se escucha como un pequeño retorno, como un eco de su voz. Quizá porque hay dos dispositivos. Entonces dejemos solo volumen en el principal y el otro podemos silenciarlo para que no haya el eco. No tengo otra computadora ahora mismo conectada, solo tengo la que estamos trabajando.
Ya. Ahorita estamos viendo la presentación, no sé si... No sé si usted la puede ir Sí, bajando. mejor, ya la comparto yo, no se preocupe. Entonces deje usted de compartir para yo empezarla a compartir. Gracias. Permítame un segundo. ¿Puede usted compartirlo? Sí, permítame un minuto, por favor, para... Listo. Ya creo que podemos continuar la presentación. Ya, en mi pantalla me sale un mensaje que dice el anfitrión está grabando y esto no me permite ver la diapositiva. ¿Existe la posibilidad de que usted lo pueda eliminar? A ver, permítame. Aceptar debe poner, es lo que me indica el técnico informático, doctora. Si le aparece ese mensaje, poner en aceptar. Yo estoy compartiendo en este momento la presentación. Vamos a pedirle a otra persona, a la doctora Mercy Duches, si nos puede decir si puede ver la presentación que se está proyectando en este momento. Perdón, ¿me consultaba? Sí, doctora, usted Buenas puede tardes. verla. Buenas tardes. Usted puede ver la presentación, lo que estamos proyectando en pantalla, la presentación de las reglas mínimas. Solo veo la portada que dice Sí. UNODC. Sí, sí se puede ver. Sí, ya, perfecto. Gracias. Listo, Ángel, continuemos, por doctora. favor, que te ubiques en la diapositiva número 5, si eres tan gentil. Sí. Página 5. En la página 5, Angelia, por favor. Ahí, Listo, perfecto. ya, Muchísimas gracias. gracias. Bien, ¿qué áreas de las reglas mínimas han sido revisadas desde el año 1955? Que estas fueron, que se realizó el primer borrador hasta que el 17 de diciembre del año 2015 se han establecido las nuevas reformas y modificaciones a las reglas mínimas de las Naciones Unidas en relación al trato con las personas privadas de la libertad. Pues bien, se han revisado conforme el avance existente con respecto a las al avance penitenciario, a los temas de igualdad de género y también a la legislación penal internacional. Se han revisado y se han reagrupado estas mismas normas en un grupo diferente. El grupo número 1 se refiere a aquellas que son inherentes a la dignidad de los reclusos, como seres humanos. En el segundo grupo se ha incorporado o se ha determinado las reglas que corresponden a los grupos vulnerables de las personas privadas de la libertad. En el tercer grupo podemos encontrar cómo se establecen las modificaciones relativas a la prestación de los servicios médicos y sanitarios a los que tienen acceso las personas privadas de la libertad, y además se incorpora un componente importante, puesto que además en esta modificación de estas reglas contenidas en el grupo número 3 se ha incorporado una normativa ética en relación al tratamiento que tienen que tener los servidores médicos y prohibiciones relativas también a la prestación de servicio que ellos realizan en cuanto a las personas reclusas o personas privadas de la libertad. En el grupo número 4, las reformas y modificaciones a las reglas mínimas de las Naciones Unidas
ha agrupado lo que corresponden a las restricciones y procedimientos de disciplina y sanciones que se llevan a efecto cuando una persona se encuentra dentro de un centro carcelario, estableciendo normas mínimas relativas a los procesos de sanciones y además identifican y formulan y ellos regulan ya lo que corresponde al aislamiento, que era una de las sanciones que antes se consideraba normalmente se practicaban en los centros penitenciarios, mientras que hoy con la regulación del proceso de aislamiento, este ya está considerada como un proceso de sanción excepcional y que tiene que ser verificado a través de un proceso en que se le permita al privado de su libertad acceder al proceso de defensa. En el grupo número 5 se ha agrupado aquellas reglas que tienen que ver con la investigación de las muertes, torturas de personas privadas de la libertad. ¿Qué determina estas reglas? En la agrupación en la que se encuentran ahorita con las modificaciones realizadas a partir del año 2015, se establecen procedimientos en los que intervienen autoridades de fuera para garantizar un proceso de transparencia en el esclarecimiento de aquellos eventos en los que alguna persona privada de la libertad fallece o es objeto de alguna tortura, estableciendo además en este acápite la obligación de denunciar que tienen los servidores, sean parte del sistema penitenciario, servidores médicos o en el caso de los jueces de garantías penitenciarios, la obligación que tienen de notificar a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de un suceso de esta naturaleza, a efectos que se esclarezcan los hechos que han determinado el fallecimiento o tortura de alguna persona privada de la libertad. En el grupo número 6 se ha modificado las reglas mínimas en relación al acceso a representación jurídica. Se incorpora además, dado la legislación internacional, se incorpora además la condición que tienen las personas privadas de la libertad de tener acceso a un servicio de justicia en cualquier momento y sobre cualquier tema, incorporando también además la condición de que estas personas pueden tener acceso, que tienen el derecho a tener acceso al servicio de justicia, inclusive en aquellos procesos disciplinarios que se lleven dentro de los centros carcelarios por algún incumplimiento a los reglamentos internos de los centros en donde se encuentren cumpliendo las penas privativas de la libertad o en su defecto las medidas cautelares que determinen una restricción al derecho a la libertad. En el grupo número 7 se incorporan también las modificaciones que ha considerado las Naciones Unidas en relación al procedimiento de quejas e inspecciones. Establecen claramente que las personas privadas de la libertad por sí mismos o por terceros tienen el derecho de ser escuchados en todo momento y que tienen el derecho de presentar quejas en relación a los procedimientos en los que considere que se ha afectado su persona, su dignidad, su salud o su vida. En el acápite número 8 se han incorporado la terminología, como ustedes entienden, como sabemos, los avances en temas de equidad de género, los avances en temas de las normas internacionales, aquellos presupuestos dogmáticos que se han incorporado a las reglas mínimas establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, determinan también que era necesario una modificación de la terminología y en este acápite se han incorporado aquellas reglas que se refieren a los cambios de terminología por consecuencia de las modificaciones y avances en ciencias penitenciarias y en la legislación penal internacional. Y en el acápite 9 y en el que considero el más importante, se incorpora también en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, un acápite en el que se exigen los procesos de capacitación del personal, no únicamente aquellas personas que tienen relación directa con las personas que están cumpliendo penas privativas de la libertad, sino que también exigen procesos de capacitación para todos quienes tienen inherencia o relación con los servicios penitenciarios y postpenales que corresponden a los procesos de reinserción de las personas privadas de la libertad o que cumplen una sentencia. Angelia, si me ayudas con la siguiente propuesta. Bien.
En esta diapositiva tenemos las reglas que se refieren a la dignidad y el valor inherente de las personas privadas de la libertad como seres humanos. Estas se encuentran contenidas en la regla de la 1 a la 5. Anteriormente, en el año de 1955, se había establecido la parte preliminar que correspondía al numeral 1, que se refería solo a las personas que se encontraban privadas de la libertad bajo lo que conocemos en la legislación ecuatoriana como medidas cautelares, y en el numeral 2, que era la segunda parte, se refería únicamente a las personas que se encuentran con sentencias condenatorias en firme. Sin embargo, la parte 1, que es aplicable a todos los reclusos, establece principios básicos que gozan un conjunto de derechos que son que permiten la interpretación de las reglas mínimas de las Naciones Unidas en relación a las personas privadas de la libertad de forma general, y se han añadido, conforme esta modificación que ha sido aprobada en el año 2015, otros elementos que incluyen lo siguiente. Primero, se determina que se debe tratar a todas las personas privadas de la libertad con el debido respeto a su dignidad y a los valores inherentes a sus condiciones de seres humanos. Se incorpora como un elemento novedoso, además, en las reformas que ha aprobado las Naciones Unidas en el año 2015, la modificación en relación de prohibir y proteger a las personas privadas de la libertad de toda forma de tortura y malos tratos, crueles o degradantes. Así como también se determina como una condición de modificación de las reglas Nelson Mandela, que se debe velar en todo momento por la seguridad de las personas privadas de la libertad, estableciéndose que dicha seguridad es responsabilidad del Estado mientras las personas se encuentren dentro de los centros de privación de la libertad. Así como también es obligación del Estado garantizar la seguridad de los proveedores y de los visitantes, estableciendo como una responsabilidad estatal todo el proceso, toda la seguridad de las personas que de una u otra forma ingresen a los centros de privación de la libertad, sea como visitas o que se encuentren cumpliendo medidas cautelares o cumpliendo sentencias condenatorias. Y la siguiente, por favor, Angélica. Creo que una de las modificaciones novedosas que se han incorporado en relación a las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos es aquellas que se refieren a la regla 2, 5.2, 55.2, 39.3 y 109 a 110. Estas reglas y estas modificaciones incorporan elementos novedosos en relación a la protección de las personas que corresponden a los grupos vulnerables privados de la libertad. Y en este caso, se determina que existe o que debe existir dentro de los centros de privación de la libertad la aplicación imparcial de las reglas, estableciéndose y protegiendo a las personas sin discriminación basadas en motivos de raza, sexo, opinión política, idioma, religión, y también se incorpora en este acápite la palabra y de cualquier otra índole, estableciendo un umbral de protección bastante grande en relación a los privados de la libertad, e incorpora y establece que se debe tomar en cuenta para tomar las decisiones dentro de la administración de los centros, tomar en cuenta las necesidades de los grupos vulnerables de las personas privadas de la libertad y en especial de aquellas que se encuentren menos desfavorecidas. Es necesario también destacar que dentro de estas modificaciones en el año 2015 se incorpora la necesidad de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad con necesidades especiales, un concepto dogmático que no se había incorporado anteriormente en ninguna reglamentación relativa a las personas privadas de la libertad y que por ejemplo, en el caso ecuatoriano se ha venido desarrollando a través de la incorporación en la Carta Magna en el año 2008, incorporando a las personas vulnerables como un grupo prioritario de atención y en especial aquellos que se encuentran en privación de la libertad, y que esta protección constitucional se desarrolló en el Código Orgánico Integral Penal en el año 2015 en cuanto a las condiciones que deben cumplirse en lo que corresponde a los regímenes y demás atención que se debe brindar a los reclusos o personas que cumplen sentencias
o que se encuentren en relación de restricción de su libertad en los centros carcelarios. Se debe dejar constancia, además, que se asegura que las personas privadas de la libertad con discapacidades físicas, mentales o de cualquier otra índole tengan especial atención y puedan ejercer su participación y derechos dentro de los centros de privación de la libertad, cumpliendo con condiciones equitativas y de forma plena para ser tratadas tanto en salud como en sus otras, de acuerdo a las necesidades que estas personas tengan. Perdón. En el numeral 3, si me ayudas, Angelina, con la siguiente. Las reglas que se refieren en el número 24 a 27 y 29 a 35 de las reglas Nelson Mandela se refieren a que están agrupadas en aquellas que determinan la protección a los servicios médicos y sanitarios. Las reglas revisadas enfatizan que la prestación de los servicios médicos a las personas privadas de la libertad es una responsabilidad del Estado. Y además agrega una nueva composición en este acápite de los servicios médicos y sanitarios. Determina, como indicaba en la introducción a esta intervención, que se establece una nueva composición determinándose que quienes prestan los servicios médicos y sanitarios deben cumplir con parámetros mínimos, especialmente de confidencialidad y la prohibición expresa que tienen de no participar en ningún proceso de tortura, estableciéndose también en relación a quienes realizan esta prestación la obligación de denunciar en el caso de que tengan conocimiento de que esto suceda dentro de un centro carcelario. Estas reglas o estas reformas y modificaciones que se han establecido a partir del año 2015 establecen específicamente varios componentes, entre los cuales se determina que se garantiza el cumplimiento de los estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad en relación a las personas privadas de la libertad y, consecuentemente, el acceso gratuito a todos los servicios y medicinas necesarias para garantizar la prestación del servicio de salud en cuanto a quienes se encuentren dentro de los centros carcelarios bajo la responsabilidad estatal, consecuentemente. Se incorpora la necesidad de evaluar, promover, proteger y mejorar los servicios de salud física y mental que requieran las personas privadas de la libertad, incluyéndose en esta condición las personas que necesitan de una atención especial. Además, se determina que se debe cumplir con los principios de independencia, estableciéndose, como ya lo indicaba anteriormente, la en cuanto a aquellos procesos médico-paciente y también aquellos que se refieren a la continuidad del tratamiento, incluidos en este acápite las personas que tienen enfermedades determinantes como el VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Se incluye en esta modificación aprobada por las Naciones Unidas en el año 2015 la drogodependencia como una afectación a la salud pública, y bajo estas consideraciones se determina la obligación también de brindar los servicios de salud física y mental a las personas que se encuentran en esta condición. Es importante señalar que se determina y se establece la prohibición absoluta para las personas que brindan los servicios médicos de salud de participar en actos de tortura y otras formas de maltrato, y la obligación que tienen de documentar, como ya lo indicaba, de documentar cualquier caso que llegue a su conocimiento bajo la obligación de asumir responsabilidades en el caso de no hacerlo. ¿Me ayudas, Angelia, con la numeral 4, que se refiere a las restricciones de disciplinas y sanciones? Estas se refieren a las reglas que están contenidas en el artículo 36, el artículo 39 y en el artículo 42, el artículo 53 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas en relación al tratamiento de los reclusos. Y estas reglas hacen especial referencia al principio que las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán equivaler a un procedimiento de tortura o maltrato. Y además establece que todas las personas, y establece
principios generales que se aplicarán a todas las personas privadas de su libertad, estableciendo y restringiendo el régimen de aislamiento, como lo indiqué en el inicio de la intervención, determinándose el rol de los que deben cumplir los profesionales de la salud en relación al cumplimiento de aquellas, en relación a la atención que deben brindar a las personas que se encuentren cumpliendo alguna sanción o régimen disciplinario. Se establece en esta normativa que las personas que brindan los servicios de salud en los centros de privación de la libertad deberán prestar especial atención a las personas que se encuentren cumpliendo una sanción disciplinaria o alguna restricción por incumplimiento de las normas internas del centro. En particular, en las reglas revisadas y la modificación que se aprueba en el año 2015 aporta 5 elementos fundamentales que se determinarían o que se definirían como establecer la proporcionalidad del aislamiento, determinando en este pronunciamiento relativo a las disciplinas y el aislamiento como una medida de sanción, cuánto puede durar el plazo para la aplicación del aislamiento en relación a una persona privada de la libertad que haya incumplido con algún reglamento interno, y además identifica el aislamiento como el último recurso que deberá aplicarse en los procesos disciplinarios administrativos que se realicen. Prohíbe el aislamiento indefinido y prolongado y determina también la prohibición de encierro en celdas oscuras y en celdas extremadamente iluminadas, o prohíbe también la reducción de la alimentación. Y yo entendería que para nosotros, quienes de alguna forma no hemos visitado un centro de privación de la libertad, estas prohibiciones parecerían irreales. Sin embargo, en los centros carcelarios a nivel mundial era conocido o se practicaba formalmente introducir a las personas privadas de la libertad en celdas oscuras por varios días para que estos perdieran la noción y, ejerciendo este efecto de tortura, pudieran rendir declaraciones. Y bajo estas consideraciones, identificando todos estos problemas que se vinieron generando a nivel mundial, tanto en Europa y en América, es que las Naciones Unidas determinan poner una condición mínima para que las personas privadas de la libertad no sufran estas condiciones o estas actuaciones como un mecanismo de tortura. Identifica también de forma circunstancial que el uso de cadenas o grilletes de forma permanente dentro de los centros de privación de la libertad se puede identificar como un acto denigrante, y consecuentemente sugiere en las modificaciones que se aprobaron en el año 2015 que dentro del centro de privación de la libertad se ha prohibido el uso permanente de cadenas o de grilletes a efectos de que no se determine o no se afecte la dignidad de la persona. Se incorpora también la obligación de que en los centros carcelarios, a más de los datos que se registran en el ingreso, deben tener una guía detallada de los reclusos, el número de la celda en donde se encuentran asignados, así como también determina cuáles son las condiciones en las que se puede ejercer el uso legítimo de la fuerza como un medio de coerción dentro de los centros carcelarios, determinándose también el principio de necesidad de utilizar esta medida en relación a los privados de la libertad, tratando de no afectar aquellos presupuestos de la dignidad que son inherentes a la persona humana. Se determina y se confirma que los profesionales de la salud, en las modificaciones realizadas, deben prestar, como ya lo indicaba, especial atención a quienes cumplen un régimen de separación forzada o sanciones, y a pesar de que determina que los profesionales de la salud deben brindar especial atención, también establece nuevamente especial énfasis en la prohibición de que tienen de participar en la imposición de sanciones disciplinarias, estableciéndose que su participación únicamente es la prestación del servicio médico y de garantizar que no se afecte la dignidad del privado de la libertad. Así como también en este acápite relativo a las restricciones y disciplinas y sanciones,
se presenta y se alienta a la administración penitenciarias a nivel mundial a que en la medida de lo posible se implemente medidas de mediación y otros mecanismos de resolución alternativa de conflictos para prevenir o resolver los conflictos en los centros carcelarios. Me ayuda Angelia con la número 5, por favor. Con respecto a las reglas contenidas y aglomeradas en el artículo 6 al 10 y 68 a 72 de las reglas mínimas, las modificaciones que se establecieron correspondientes a las investigaciones de las muertes y torturas de los reclusos incorporan elementos relativos a que se debe prever que las investigaciones sean independientes y en todos los casos en los que se identifique la muerte de un recluso u otras situaciones graves que afecten en mayor o menor proporción su vida o su integridad, deben establecerse procesos transparentes de investigación. La información que se registra en los centros carcelarios sobre las personas privadas de la libertad, cumpliendo las reglas mínimas de las Naciones Unidas, se ha ampliado y también se establece en este acápite de las investigaciones de las muertes y torturas de reclusos la obligación de informar a sus familiares y a las autoridades pertinentes sobre las situaciones trascendentales que afecten la vida de los mismos, de tal manera que en las modificaciones que aprueba las Naciones Unidas, más allá de considerar aquellas condiciones mínimas que se habían establecido desde el año 1955, las modificaciones inherentes a los procesos de investigación de muertes y tortura de reclusos incorporan unos elementos básicos que me gustaría enumerar, y esto es la especificación de que se debe ingresar en el sistema de gestión de los centros carcelarios de administración los expedientes desde el ingreso del recluso al centro carcelario hasta que se cumpla el periodo de encarcelamiento. Y además exige clarificar que esta información debe ser tratada de forma confidencial. Detalla en estas reglas o en este acápite que las personas privadas de la libertad o terceros o la persona que establezca el privado de la libertad o el encarcelado debe ser contactada, notificada en el momento de que suceda el traslado a otra institución, una enfermedad grave o lesiones con resultado de muerte. Y exigen también en las modificaciones que toda condición en la que tenga resultado de muerte, desaparición o una lesión grave de la persona privada de la libertad debe ser comunicada a la autoridad competente por la administración penitenciaria y que ésta deberá promover que se realicen las investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias y causas de este tipo de casos hasta que se esclarezcan los hechos que determinaron o la afectación tanto en las lesiones o de tortura o de la muerte de algún recluso que se encuentre cumpliendo la pena privativa de la libertad o medida cautelar en cualquier centro carcelario. Y por último, se determina en las modificaciones aprobadas por las Naciones Unidas en el año 2015 un procedimiento similar en el caso de que en la prisión se verifique o se presuma un hecho que se pueda determinar como un acto de tortura o malos tratos crueles o degradantes en relación a las personas privadas de la libertad. De tal forma que la modificación principal que se resalta dentro de los artículos que están englobados en este grupo relativo a la investigación de muertes y torturas de reclusos es la obligación de cualquier funcionario o autoridad de presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente para el esclarecimiento de los hechos bajo la prevención de sanciones en el caso de no hacerlo. ¿Me ayudas con la siguiente? Bien. Con relación a la representación jurídica, paulatinamente se ha incorporado como una garantía básica de las personas privadas de la libertad el derecho a recibir las visitas y consultar con un asesor jurídico.
Este derecho se ha desarrollado y estaba restringido en las anteriores reglas mínimas que estaban vigentes hasta el año 1955, estaba restringido solo a las personas privadas de su libertad y solo en relación a los hechos inherentes a las condiciones de prisión en las que se encontraban o a hechos inherentes a los delitos por los que presumiblemente estaban investigados o sentenciados. Con la modificación realizada en el año 2015 y específicamente en el artículo 119 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas con respecto a las personas privadas de la libertad o reclusos, se incorpora además que las personas privadas de la libertad tienen el derecho a acceder a la representación jurídica, inclusive en aquellos procesos disciplinarios que se lleven efecto dentro de los centros de privación de la libertad. De tal manera que las administraciones penitenciarias deberán, por vigencia de las reglas y la modificación efectuada en las mismas, deberán tratar de informar a las personas privadas de la libertad en el momento de ingreso sobre los distintos métodos autorizados para lograr el acceso y comunicación al asesoramiento jurídico, inclusive, como ya lo habíamos dicho, por medio de los programas de asistencia jurídica. Aquí quisiera recalcar que el Estado ecuatoriano, en cumplimiento a esta normativa, lo ha considerado en la norma constitucional en el artículo 76 y 77, pero también ha incorporado la existencia de la Defensoría Pública y quienes brindan la asistencia legal a las personas privadas de la libertad de forma gratuita en el caso de no tener el dinero o los medios económicos para garantizar la representación jurídica privada. Además, se facilita a todas las personas privadas de la libertad las oportunidades de acceder a las instalaciones para que tengan la comunicación con su proveedor de asistencia jurídica y consultarle y se determina que en los centros carcelarios deberá permitírsele consultar sin demoras y en forma plenamente confidencial, con su representante jurídico o quien brinde la asistencia necesaria para los aspectos correspondientes de quienes se encuentran privados de la libertad, y establece en las modificaciones que aprueba las Naciones Unidas dos condiciones también específicas en cuanto a la representación jurídica que no se encontraban incorporadas en las reglas anteriores, y esto es que se concede el derecho a las personas privadas de la libertad a defenderse solas cuando éstas tengan el conocimiento y formación de ello, de tal forma que, por ejemplo, en los habeas corpus, los habeas corpus presentados por las personas que se encuentran privadas de la libertad cumpliendo una sentencia y que sean inherentes a garantizar las condiciones relativas a su salud e integridad física, las personas privadas de la libertad o el juez de garantías penitenciarias que conozca este tipo de habeas corpus puede establecer si es que la persona tiene el conocimiento suficiente que puede él representarse a sí mismo dentro del proceso. Y además hay una condición especial que se incorpora en relación a la representación jurídica y se encuentra contenida en la regla 120 de las reglas Nelson Mandela, es que se debe abstenerse de procedimientos de ingreso y registro que sean degradantes para los visitantes de los centros carcelarios y para que en cualquier caso menos protectores señalados para los registros de las personas detenidas y de las celdas. Sin embargo, también se establece en el acápite 118 de la representación jurídica que las personas privadas de la libertad que se restringe o que se debe realizar procesos de registro que no sean degradantes. Sin embargo, los centros carcelarios, a través de su representación, tienen la oportunidad de realizar inspecciones tanto en las celdas y en sus instalaciones para los efectos correspondientes y garantizar la seguridad de los privados de la libertad. Si me ayuda Angelina con la siguiente diapositiva que se refiere a las quejas e inspecciones. Bien, en las reglas 54 a 57 y 83 a 85 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas se
se encuentran fortalecidos los derechos de las personas privadas de su libertad a presentar de forma segura peticiones o quejas en relación a su trato en cuanto a de su trato por parte de la administración penitenciaria. Estas quejas deben ser respondidas y sin demora. Esto no es otra cosa que no se limita a las personas privadas de la libertad el derecho a la petición y al derecho que tienen de recibir el Estado una respuesta diligente en cuanto a sus requerimientos. Se ha logrado un importante avance en el monitoreo de las inspecciones mediante un sistema de doble inspecciones. Quienes somos jueces de garantías penitenciarias, conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal, realizamos las visitas, así como está denominado en la legislación interna, las visitas a los centros carcelarios, y esto en concordancia con lo que establecen las reglas mínimas de las Naciones Unidas, realizar inspecciones internas y externas para garantizar que en los centros carcelarios se cumpla con las garantías básicas de las personas privadas de la libertad. Se establece en cuanto al derecho de quejas e inspecciones que se encuentra contemplado en el artículo 83-85 de las reglas mínimas, cuestiones esenciales que pueden entenderse como extender el derecho de presentar quejas a los familiares de las personas detenidas o cualquier otra persona que haya tenido conocimiento de un caso en los que se pretenda privar de su derecho a quienes se encuentren cumpliendo encarcelamientos en los centros carcelarios o no se le haya permitido el acceso a su defensor o asesor jurídico cuando no tenga la condición de hacerlo. De tal forma que también se puede determinar o se puede exigir la ejecución de salvaguardas para garantizar que las solicitudes y quejas puedan ser presentadas de forma segura y, si es necesario, confidencial, sin riesgo a represalias, intimidación u otras consecuencias negativas. Y uno de las modificaciones bastante novedosas en relación a las reglas mínimas de las Naciones Unidas es establecer los sistemas, como decía, de dobles inspecciones, que son regulares, relativas, y que, como les indicaba en la legislación interna, pues se cumplen con la participación de los jueces de garantías penitenciarias, así como también se incorpora en las modificaciones aprobadas por las Naciones Unidas en el año 2015 la oportunidad que los inspectores penitenciarios tengan el derecho y la obligación de asumir sus tareas de forma eficiente, incluido el acceso a los expedientes de las personas privadas de la libertad, las visitas no anunciadas por iniciativa propias, así como entrevistas en privado y plenamente confidenciales con los reclusos y el personal penitenciario. En nuestra legislación, esta modificación garantizada en las reglas mínimas de las Naciones Unidas se cumple, como ya le he indicado, a través de los jueces de garantías penitenciarias, quienes dentro del cronograma de sus visitas pueden tener entrevistas con los privados de la libertad para establecer para establecer las condiciones mediante las cuales se cumple la permanencia de los mismos en los centros y la garantía de sus derechos. Lina, ¿me ayudas con la siguiente inspección que se refiere a la terminología? Numeral 8. Bien. La actualización que se realiza en el año 2015 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas se determina o se revisa el contenido de estas reglas mínimas teniendo en cuenta cuáles son la terminología obsoleta que ya básicamente no era aceptable, los avances de equidad de género que han determinado también un cambio en lo que corresponde a la legislación internacional y la revisión de estos documentos se desarrolló para focalizar la incorporación de nueva terminología que permita establecer que las reglas mínimas de las Naciones Unidas, o reglas también conocidas como Nelson Mandela, se encuentran revisadas específicamente con un enfoque de género y atendiendo a aquella progresión de los derechos de las personas privadas de la libertad de forma específica.
La siguiente, Angelia, por favor. Capacitación del personal. Bien, la regla 75 a la 76 de las reglas mínimas de las Naciones Unidas en relación al tratamiento de los reclusos, revisa y obliga de forma detallada a que los estados deberán brindar la capacitación del personal de tal medida que se garantice que el personal penitenciario, quienes tengan asignadas funciones especializadas, pueda cumplir primero con principios de formación inicial y luego con incluir para su capacitación e inclusive incorporación al sistema penitenciario un proceso tanto teórico como práctico que permita incorporar al sistema a personas con un mínimo de conocimiento en relación a las condiciones y garantías de las personas privadas de la libertad. Se modifica la regla 75 estableciéndose que en la legislación y los reglamentos y las políticas nacionales pertinentes se deberán incorporar, cumpliendo con aquellos instrumentos internacionales, reglas que permitan regir la labor del sistema penitenciario y que determinen esta formación y capacitación inherente al personal, que el trato o interacción con las personas privadas de la libertad sea adecuado y que no vulnere los derechos de los mismos. Debe incorporarse también que los derechos y deberes generales del personal penitenciario, debe tener incluido el respeto a la dignidad humana y que todas las personas privadas de la libertad y el personal que esté vinculado con estas personas tienen la prohibición de participar en ningún proceso de tortura o trato inhumano en cuanto a los reclusos. Se determina también o se establece en lo que corresponde a la capacitación del personal, se establece y se identifica el concepto de seguridad dinámica, estableciéndose cómo puede realizarse el empleo de la fuerza, luego el empleo de instrumentos de coerción física con la debida consideración y el uso de técnicas preventivas de disuasión, y todo esto está incorporado en los procesos de formación que debe aplicarse al personal que se tiene relación directa con quienes se encuentran privados de la libertad. Se ha incorporado dentro de las reglas mínimas de las Naciones Unidas como una garantía mínima de las personas privadas de la libertad que el personal que tiene relación o que ingresa al sistema penitenciario al menos debe conocer primeros auxilios para poder atender las necesidades físicas y psicológicas de las personas que se encuentran dentro de los centros carcelarios, recibiendo asistencia y atención sociales, como así lo determina. Y hemos culminado lo que corresponde a las modificaciones que se establecieron en las reglas mínimas de las Naciones Unidas, y sin embargo quisiera dejarles y concluir mi intervención con un dato bastante importante. En el mundo existen 11 millones de personas que se encuentran cumpliendo medidas relativas a la restricción de su libertad o que se encuentran cumpliendo sentencias condenatorias en los centros carcelarios del mundo. Es evidente que esto en algún momento se iba a convertir en un problema social que afecta tanto al mundo y especialmente en Ecuador a nuestra comunidad. Es necesario también por parte de quienes cumplimos con los procesos de administración de justicia, tener en cuenta aquellos procesos que permitan reducir el uso del encarcelamiento para poder controlar las condiciones que se desarrollan en los centros carcelarios y mejorar con la aplicación de estas reglas que pretenden establecer los parámetros mínimos, las condiciones de quienes se encuentran en los procesos cumpliendo sentencias o se encuentran en procesos de encarcelamiento. Así también creería yo que es necesario apoyar los procesos de integración de las personas privadas de la libertad tras su liberación, conforme lo pretende establecer estas reglas mínimas de las Naciones Unidas, también conocidas como reglas Mandela, y determinar que los procesos de reinserción social necesitan la participación activa de todos quienes hacemos parte del sistema
para construir la sociedad que tanto soñamos y que nos merecemos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este proceso. Gracias, doctora. La Escuela de la Función Judicial agradece la participación de la doctora Mercedes Alejandra Araujo Quiñones, jueza de unidad penal en Esmeraldas. A los participantes les convocamos a continuar asistiendo a estas charlas. La siguiente será el próximo jueves 27 de enero a la misma hora, 3 de la tarde. En ella tendremos la participación de la doctora María Eugenia Mier, jueza en Uruguay, y se tratarán los temas sobre las reglas de Tokio, medidas sustitutivas al cumplimiento de pena. Aprovecho la ocasión de este evento para invitar a los jueces, fiscales y defensores que están asistiendo a estas charlas, en el sentido de que si ustedes desean participar como ponentes en estas conferencias que nos encontramos realizando, pueden escribirme por favor a mi correo institucional angelia.aviles@funcionjudicial.gov.es. No es el caso de la doctora Mercedes, en realidad nosotros le invitamos directamente, pero si ustedes desean participar también como ponentes de estas charlas, pueden escribirme a mi correo, lo voy a dejar ahorita anotado en la sección chat Zoom. Y nuevamente reiterarles el agradecimiento en su asistencia a este programa de formación continua en garantías penitenciarias que la Escuela de la Función Judicial viene desarrollando desde 2021 y que se seguirá realizando durante el año 2022 en cooperación, en coordinación con la Fiscalía y la Defensoría Pública. Muchísimas gracias, doctora Mercedes, y que tengan todos muy buenas tardes. Damos por concluido el evento del día de hoy. Hasta luego, gracias. Que tengan una buena tarde. Gracias.